Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: el romance turco. Pero con un giro. Hoy no hablaremos de las típicas comedias románticas, no. Nos adentraremos en el oscuro y fascinante mundo de los romances turcos prohibidos, esos amores imposibles que se entrelazan con la mafia, el peligro y la pasión desbordante. Prepárense para un viaje lleno de tensión, drama y por supuesto mucho amor. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles muchas más recomendaciones y análisis sobre el increíble mundo de las series y películas turcas. Ahora sí, empecemos con nuestra lista de romances prohibidos y peligrosos. En el mundo de las series turcas, la mafia y el romance a menudo se entrelazan, creando historias cautivadoras y llenas de tensión. Y precisamente eso es lo que vamos a explorar hoy. No hablaremos de amores fáciles, sino de esos que nacen en medio de la oscuridad, entre balas y traiciones, donde el peligro acecha en cada esquina. Nos olvidaremos por un momento de los finales felices y los besos bajo la lluvia, para sumergirnos en un universo donde el amor es un arma de doble filo, una debilidad que puede ser explotada, pero también una fuerza que puede destruir imperios. Comencemos con una historia que te robará el aliento: una joven inocente, quizás una abogada idealista, una doctora recién graduada con la firme convicción de salvar vidas, o una camarera con sueños de abrir su propio restaurante, se cruza en el camino de un hombre poderoso, un capo de la mafia con un pasado turbio y un corazón aparentemente de piedra, forjado en el fuego de la violencia y la traición. Desde el primer encuentro la chispa salta, una conexión inexplicable que los atrae el uno al otro a pesar de todo lo que los separa. Él, acostumbrado a tener el control absoluto de cada aspecto de su vida y de la vida de quienes lo rodean, se siente desarmado por su pureza y valentía, por esa luz que emana incluso en los rincones más oscuros. Ella, a pesar del miedo que él le inspira, de la aura de peligro que lo envuelve como una segunda piel, se siente irresistiblemente atraída por su fuerza y misterio, por esa vulnerabilidad que intuye debajo de la fachada impenetrable. Este romance florece en secreto entre reuniones clandestinas en callejones oscuros, restaurantes de mala muerte, o habitaciones de hotel con vistas panorámicas a la ciudad donde él reina. Cada beso es una declaración de guerra al mundo que los rodea, un desafío a las reglas no escritas que gobiernan el submundo criminal. Cada abrazo es un refugio en medio de la tormenta, un oasis de paz en un desierto de violencia. Pero su amor es peligroso, una amenaza para el imperio que él ha construido, ladrillo a ladrillo, con sangre, sudor y lágrimas, y un blanco para sus enemigos, aquellos que ansían su poder y no dudarán en usar su debilidad en su contra. La joven se ve arrastrada a un mundo de violencia y traición, donde la vida pende de un hilo y la lealtad es un bien escaso, donde la confianza es un lujo que pocos pueden permitirse. ¿Podrá su amor sobrevivir a la oscuridad que los rodea? ¿Será capaz él de protegerla de los peligros que lo acechan a él y, por extensión, ahora a ella? ¿Estará dispuesto a sacrificar su imperio, su poder, incluso su propia vida, para salvarla? ¿O sucumbirá a la presión y la abandonará a su suerte? Pensemos ahora en otra trama: dos familias rivales enfrentadas por el control de la ciudad, envueltas en una guerra sin cuartel que se ha extendido durante generaciones, alimentada por la venganza, el odio y la ambición. En medio de este conflicto surge un amor prohibido entre los herederos de ambos clanes, un Romeo y Julieta moderno, pero con pistolas y trajes elegantes en lugar de espadas y balcones. Él, el hijo mayor, destinado a liderar a su familia y vengar la muerte de su padre. Ella, la hija menor, protegida por sus hermanos y obligada a casarse con un hombre al que no ama para sellar una alianza. Ellos saben que su amor está condenado desde el principio, que sus familias jamás lo aceptarían, que su relación significaría la destrucción de todo lo que conocen. Pero la pasión es demasiado fuerte, la necesidad de estar juntos supera cualquier barrera, cualquier miedo, cualquier riesgo. Se encuentran a escondidas en lugares neutrales, abandonados, olvidados por el tiempo, jurándose amor eterno a pesar del odio que divide a sus familias. Cada encuentro es una apuesta arriesgada, un juego peligroso que podría costarles la vida. Pero el amor les da fuerzas, les da la esperanza de un futuro mejor, un futuro donde puedan estar juntos sin miedo a la represalia, un futuro donde puedan construir su propio camino, lejos del odio y la violencia. ¿Serán capaces de derribar los muros del odio y construir un puente entre sus familias? ¿Estarán dispuestos a renunciar a su legado, a su herencia, para estar juntos?
O su amor se convertirá en una víctima más de la guerra que los consume, un peón en el tablero de ajedrez de sus familias. Imaginemos ahora una historia donde una mujer, quizás una policía encubierta, entrenada para infiltrarse en las organizaciones criminales más peligrosas, o una periodista intrépida, dispuesta a arriesgar su vida para exponer la verdad, se infiltra en el mundo de la mafia para desmantelar una organización criminal, una red de tráfico de drogas que está destruyendo la ciudad. Su objetivo es obtener pruebas irrefutables, exponer a los culpables y llevarlos ante la justicia. Pero en el camino se encuentra con un hombre que lo cambia todo, un miembro de la mafia, el segundo al mando, la mano derecha del jefe, que la cautiva con su encanto y su inteligencia, con su mirada penetrante y su sonrisa enigmática. Ella sabe que enamorarse de él es una traición a su misión, una locura que podría poner en peligro su vida y la de sus compañeros, una falta imperdonable que podría costarle su carrera y su libertad. Pero la atracción es irresistible, una fuerza incontrolable que la arrastra hacia el abismo, un torbellino de emociones que la ciega y la confunde. Él por su parte intuye que ella es diferente, que esconde algo, que no es quien dice ser. La ama a pesar de la desconfianza, a pesar de la sombra de la duda que planea sobre su relación, a pesar de la advertencia de su instinto. Revelará ella su verdadera identidad y arriesgará su misión y su amor. ¿Estará dispuesta a renunciar a su vida, a su identidad, para estar con él? ¿O seguirá mintiendo, sabiendo que cada día que pasa la verdad se acerca y la destrucción es inevitable, una bomba de tiempo a punto de explotar? En este tipo de dramas la traición es una constante, una herramienta utilizada para escalar posiciones, para protegerse, para sobrevivir. La lealtad se pone a prueba constantemente, obligando a los personajes a tomar decisiones difíciles, a elegir entre el bien y el mal, entre el amor y el deber. Y la muerte acecha en cada esquina, una amenaza latente que recuerda a los personajes la fragilidad de la vida y la importancia de vivir el presente. Pero también hay espacio para la redención, para el perdón y para la esperanza, incluso en los lugares más oscuros. Los personajes se enfrentan a dilemas morales complejos, a decisiones difíciles que los definen como personas, que revelan su verdadera naturaleza. Y en medio de toda esta oscuridad, el amor florece como una flor en el desierto, un símbolo de esperanza y resistencia, una prueba de que incluso en los corazones más endurecidos puede haber un resquicio para la bondad. Los dramas turcos con temática de mafia suelen tener una estética muy cuidada, con escenarios imponentes, mansiones lujosas, clubs nocturnos con luces neón, coches de alta gama, vestuarios elegantes, trajes hechos a medida, vestidos de diseñador, y una banda sonora que te pone los pelos de punta, que te sumerge en la atmósfera de tensión y peligro. Las actuaciones son intensas, los actores logran transmitir la complejidad de sus personajes, sus miedos, sus pasiones, sus contradicciones, y te hacen sentir cada emoción, cada lágrima, cada suspiro. La tensión es palpable, te mantiene al borde del asiento durante toda la serie, haciéndote cuestionar quién es realmente bueno y quién es malo, quién dice la verdad y quién miente. Por supuesto, estos romances prohibidos no están exentos de controversia. Algunos critican la glorificación de la violencia, la romantización de los criminales y la idealización de un estilo de vida peligroso. Otros señalan la falta de realismo en las tramas, la exageración de las situaciones y la representación estereotipada de la mafia. Pero a pesar de las críticas, estos dramas siguen siendo muy populares, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. Y es que en el fondo a todos nos gusta una buena historia de amor imposible, un romance que desafía las convenciones, que nos hace soñar con un final feliz, incluso en los lugares más oscuros, una historia que nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía, donde todo es posible. Y es precisamente ese contraste entre la crudeza del mundo de la mafia y la pureza del amor lo que hace que estas historias sean tan fascinantes. Ver cómo el amor transforma a los personajes, cómo los hace más fuertes y valientes, cómo los empuja a luchar por lo que creen, es algo que nos conmueve profundamente. Ver cómo luchan contra las adversidades, cómo se enfrentan a sus demonios internos, cómo superan sus miedos, nos da esperanza y nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Además, los dramas turcos suelen explorar temas universales como la familia, la lealtad, la venganza y el perdón. Estos temas resuenan en el público de todo el mundo, independientemente de su cultura o idioma. Y es que al final, todos buscamos el amor, la aceptación, la felicidad y la pertenencia. Todos anhelamos encontrar a alguien que nos ame incondicionalmente, que nos apoye en los momentos difíciles y que nos celebre en los momentos de alegría.
Las series turcas de mafia con romance prohibido, entonces, ofrecen una mezcla única de acción, drama, pasión, misterio y emociones intensas que las convierte en una opción muy atractiva para los amantes del género. Son historias que te atrapan desde el primer momento y te mantienen en vilo hasta el final, haciéndote cuestionar tus propias creencias y valores. Son historias que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el poder del amor y sobre la importancia de la esperanza. En conclusión, hemos explorado hoy el fascinante mundo de los romances turcos prohibidos en contextos de mafia, esos amores imposibles que florecen en medio de la oscuridad y el peligro. Hemos visto cómo estas historias nos atrapan con su tensión, su drama y su pasión desbordante. Hemos reflexionado sobre los temas universales que exploran y sobre el porqué de su popularidad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado oscuro y romántico de las series turcas. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarme un comentario diciéndome cuál es su drama turco de mafia favorito. Me encantaría leer sus recomendaciones. ¿Cuál creen que es el drama más arriesgado, el más apasionante, el más inolvidable? ¿Qué pareja los ha cautivado más y por qué? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!